¿Acaso las mujeres son minoría? A ver, ¿cómo? Si son la mitad del planeta. Yo entiendo, no hablamos de números. Hablamos que hoy en día, a nivel mundial, estamos empezando a tener una agenda 2030 y se está firmando 2045 globalista, en la cual tratan de pasar de igualdad a pasar a equidad, en donde tenemos que beneficiar a las minorías. Y en estas están tratando de meter a las mujeres, como si fueran una minoría en riesgo. Hola, bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. El día de hoy me gustaría que platicáramos si realmente las mujeres son una minoría en riesgo, como si fueran un animal en peligro de extinción. Como ustedes saben, en la agenda global que tenemos hoy en día, y progre, y woke, entonces tenemos que destruir nuestros derechos y nuestras libertades para beneficiar a ciertos grupos sociales. Como ustedes saben, hoy en día, si tú tienes alguna de estas 5 cualidades, tú eres el que estás mal. Si eres hombre, tú eres el malo. Si eres heterosexual, tú eres el malo. Si naciste en tu propio país, tú eres el malo. Si eres blanco, tú eres el malo. Y si eres de clase social media alta, ya tú eres el malo. Y si tienes los 5, bueno, eres el diablo. Sal a la calle a pedir perdón por todos los privilegios que tienes. ¿Qué vas a decir? ¿Cuáles privilegios? O sea, así nací. El hecho de que yo haya nacido hombre, o que yo haya sido heterosexual, o que sea blanco, pues no puedo hacer nada al respecto. Como, ¿por qué soy más privilegiado? Díganme en dónde se le privilegia a un hombre, o a un heterosexual, o a un blanco, o porque yo nací aquí. Yo aquí nací, pues ¿qué quieren que yo haga? ¿Quieren que me vaya a otro país para que me den más beneficios? Entonces, la enorme pregunta es, ¿en realidad las mujeres son una minoría en riesgo que deberíamos apapachar? ¿O en realidad somos feministas y buscamos la igualdad? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Entonces, respóndeme, ¿crees que las mujeres en realidad son una minoría o al menos una minoría en riesgo? Hemos entendido, las mujeres son la mitad del planeta o un poquito más de la mitad del planeta. Entonces, ¿por qué se les llama que son minoría? ¿O por qué los woke, los progres, debemos defender a las mujeres? Nos referimos a sus derechos. Me parece que eso es lo que están peleando, sus derechos. Recordemos que el feminismo lo que busca es igualdad, entendiendo que somos diferentes y somos completamente diferentes, somos 180 grados de diferencia. Pero a nivel ciudadano, a nivel de derechos y obligaciones, sí, obligaciones, aunque no les guste a las mujeres, derechos y obligaciones, tenemos que ser iguales. Y no hablo de igualdad de resultados, hablo de igualdad de oportunidades, nada más. Igualdad no es equidad. Entonces, ¿en realidad tú crees que las mujeres están en algún tipo de riesgo? O como, ¿por qué hoy en día, si no vivimos en feminismo, en qué estamos viviendo? Estamos viviendo en misandria. Misandria, recordemos que es el odio a los hombres, que se refleja teniendo pues más derechos a las mujeres y menos derechos o más obligaciones los hombres. ¿Qué me vas a decir? No, no es cierto, los hombres no tienen más obligaciones. A ver, hay cuotas políticas, hay cuotas laborales hacia las mujeres, en favor de las mujeres. Y solo en trabajos que les interesa, ¿eh? Jamás el minero, el obrero, el campesino, eso no les interesa. Les interesan las gerencias, las direcciones, los puestos políticos. Entonces ahí sí hay cuotas de género. Hay leyes de género en donde te dicen, si tú eres hombre y le hiciste algo a una mujer, tienes que tener más sentencia, más tiempo de sentencia, que si una mujer te lo hizo a ti. Y es más, si una mujer te lo hizo a ti, seguramente fue tu culpa. Tú algo hiciste. Pero no pasa al revés. Entonces, sí hay leyes de género. Entonces, ¿me pueden decir que no estamos viviendo en misandria? Por supuesto que vivimos en misandria. Entonces, ¿por qué debemos estar protegiendo a las mujeres? Las mujeres textualmente pueden hacer lo que quieran. Y si no, el Estado les va a ayudar. Siempre hay apoyos psicológicos, económicos, laborales a mujeres, pero para los hombres no. Es más, ¿sabían ustedes que el mayor índice de agresiones entre parejas, de divorcios y de problemas es en la comunidad de lesbianas? Y el que menos tiene es en la comunidad de homosexuales, de 2 hombres.
Pero aún así hay que proteger a las mujeres. Sinceramente, ¿tú crees que las mujeres son una minoría en riesgo? Que aparte, cuando lo escucho siento que estamos hablando, no sé, de las ballenas en peligro de extinción. ¿Tú lo ves en la calle? Tú ves que por un lado te dicen, no, es que es peligrosísimo como mujer salir a la calle de noche y no sé qué tanto. Pero sales en la noche y está lleno de mujeres por todos lados, solas, semi-encueradas, alcoholizadas. Pero, ay, es muy riesgoso. Ah, pero es que en mi país se mueren 50 mujeres al año. Sí, claro, pues se mueren 2000 hombres. Ah, pero los hombres no importan. No, a nadie le importa mucho si eres hombre y te mueres. Pues a quién le va a importar eso. O necesitamos darle becas a las mujeres. Necesitamos darles trabajo. Necesitamos darles esto y aquello y incentivos y ayudas y asociaciones. ¿Sabían ustedes que hay cientos de asociaciones de solo mujeres que apoyan económicamente y ayudan a mujeres, pero no existen de hombres? Incluso en algunos lugares son ilegales. No puede haber algún grupo de solo hombres de manera formal o que ayuden a hombres si no incluyen mujeres. Y incluso los gobiernos, cuando hacen programas sociales, no dicen, vamos a hacer programas sociales para nuestros ciudadanos. No. Vamos a hacer programas sociales para mujeres. ¿Por? ¿Y que los hombres no tienen el mismo problema? Por supuesto que lo tienen. Entonces, ¿en realidad son una minoría? Déjamelo en tus comentarios. Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link para que puedas encontrarlo directamente en tu país de mi editorial. Entonces, todo este movimiento woke o progre, como le llamamos en Latinoamérica, ha generado que las mujeres tengamos este doble discurso, ¿no? Las mujeres son libres, son modernas, pueden tener 100 hombres a su lado, no necesitan ser fieles, son empoderadas, son luchonas, son más inteligentes que los hombres, pueden hacer cualquier trabajo. Pero al mismo tiempo, no, soy muy progre y necesito que me generes leyes a mi favor. Y tú, si eres hombre, eres el malo. Pero ¿qué es lo que estamos realmente viviendo? Estamos viviendo en una sociedad en donde el hombre hoy en día es el malo. Desde que naces y te vas creciendo como niño, te dicen, tú tienes que hacer todo por una mujer. Sea tu madre, tu familia, tu jefa, tus colaboradoras. Tú no puedes decir nada. Tu única obligación en la vida es trabajar y aguantarte. Y todas las leyes están en tu contra. O sea, no hablo de leyes en general, pero cuando vas a un juicio hombre versus mujer, estadísticamente hablando, tú llevas todas las de perder. Ve las estadísticas de cualquier parte del mundo occidental, obviamente, y te darás cuenta que el hombre siempre pierde sistemáticamente en contra de la mujer. Las leyes benefician a la mujer. Entonces, no deberíamos ser los hombres los que estamos oprimidos, en donde no solo nos enseñan, nos obligan a que somos ciudadanos de segunda clase, que tu único trabajo es si tienes dinero. Un hombre vale si tiene dinero y si no, no. Tus emociones, tus sueños, tus intereses, tu salud propia, a nadie le importa, ni a nadie le va a importar. Pero las mujeres pobrecitas. ¿No crees tú que más bien entonces seamos los hombres la minoría en riesgo? Hasta que el mundo occidental no diga, a ver, ya basta, necesitamos buscar igualdad en derechos y obligaciones, igualdad. Entonces, en realidad, los hombres somos la minoría en riesgo, ¿o no? ¿No crees tú que en realidad los hombres son los que están sufriendo alegaciones falsas? Cualquier discusión, siempre el hombre es el malo, el hombre es una cartera, la mujer puede hacer lo que quiera. ¿No crees que en realidad los hombres somos la minoría? Y por ende, según la ideología woke y progre, nos deberíamos empezar a proteger a nosotros, que el Estado, las naciones, las leyes empiecen a proteger al hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.